Lectura del primer libro de los Reyes. Naboth, Nabot, el de Jezreel, tenía una viña pegando al palacio de Ahab, rey de Samaria. Ahab le propuso: dame la viña para hacerme yo una huerta, ya que está cerca, pegando a mi casa. Yo te daré, en cambio, una viña mejor. O si prefieres, te pago en dinero. Nabot le respondió: Dios me libre de cederte la heredad de mis padres. Ahab marchó a casa malhumorado y enfurecido por la respuesta de Nabot el de Jezreel, aquello de no te cederé la heredad de mis padres. Se tumbó en la cama, volvió la cara y no quiso probar alimento. Su esposa, Jezabel, se le acercó y le dijo: ¿por qué estás de mal humor y no quieres probar alimento? Él contestó: es que hablé a Nabot el de Jezreel y le propuse: véndeme la viña, o si prefieres te la cambio por otra. Y me dice: no te doy mi viña. Entonces Jezabel dijo: ¿y eres tú el que manda en Israel? Arriba, a comer, que te sentará bien. Yo te daré la viña de Nabot el de Jezreel. Escribió unas cartas en nombre de Ahab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y notables de la ciudad, paisanos de Nabot. Las cartas decían: proclamen un ayuno y sienten a Nabot en primera fila. Sienten enfrente a dos canallas que depongan contra él. Has maldecido a Dios y al rey. Lo sacan fuera y lo apedrean hasta que muera. Los paisanos de Nabot, los ancianos y notables que vivían en la ciudad, hicieron tal como lo decía Jezabel, tal como estaba escrito en las cartas que había recibido. Proclamaron un ayuno y sentaron a Nabot en primera fila. Llegaron dos canallas, se le sentaron enfrente y testificaron contra Nabot públicamente: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Entonces informaron a Jezabel: Nabot ha muerto apedreado. En cuanto oyó Jezabel que Nabot había muerto apedreado, dijo a Ahab: oh Alá, toma posesión de la viña de Nabot, el de Jezreel, que no quiso vendértela. Nabot ya no vive, ha muerto. En cuanto oyó Ahab que Nabot había muerto, se levantó y bajó a tomar posesión de la viña de Nabot, el de Jezreel. Lord, listen to my groaning. Atiende a mis gemidos, Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Señor, escucha mis palabras. Atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de socorro, Rey mío y Dios mío. Atiende a mis gemidos, Señor. Tú no eres un Dios que ame la maldad. Ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Atiende a mis gemidos, Señor. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Señor, tu palabra es lámpara para mis pies, luz de mi camino.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, sepan que está mandado, ojo por ojo, diente por diente. But I say to you, Pero yo les digo, no hagan frente al que los agravia, al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. if anyone wants Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. should anyone A quien te requiera para caminar una milla, go with him for 2 miles, acompáñalo 2. give to the one A quien te pide, dale, and do not turn y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Verbum Domini. The words of the psalmist are Las palabras del salmista son, Señor, Psalm 5. escucha Lord, mis gemidos. Salmo número 5. hears the groanings of Atiende a mis gemidos, y Él atiende los gemidos de nuestros corazones, de nuestras mentes. the heart of the gospel. Al centro del Evangelio se encuentra la transformación, la palabra metanoia, que significa conversión, la transformación de nuestras mentes. A lo largo del Evangelio, el Señor Jesús enseña a sus discípulos y a nosotros en las palabras de San Pablo That we should not be que no debemos world, but moldearnos según este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestras mentes. most of the time we act. La mayoría del tiempo, The way we act has been conditioned la manera en que obramos ha sido condicionada e incluso afectada por la cultura en que vivimos y el aire que respiramos. and true conversion of Y mind la conversión verdadera de mente y corazón long process. es un proceso de toda la vida, continuo, Takes real commitment. y requiere un compromiso verdadero, The teaching buscar la vida del Evangelio. Las enseñanzas del Señor son claras acerca de combatir el mal en el mundo. the Soviet dissident and Christian writer El Alexander Solzhenitsyn disidente soviético y autor soviético perfect this morning. Alexander Solzhenitsyn, no sé pronunciarlo muy bien, In 1970, escribió en 1973 the line separates que la palabra que separa el bien del mal states atraviesa no nor between classes, entre estados ni clases, political ni parties, entre partidos políticos tampoco, through every sino a través de cada corazón humano. the line separating good La línea que separa el bien del mal no pasa a través de estados ni de clases between political parties either, but right through ni partidos políticos, sino a través de todo corazón humano. and how true that is. ¿Y cuán cierto es? A causa de la caída de nuestros primeros padres por el pecado original, todos estamos infectados en cierta forma por el pecado original. Todos llevamos en nosotros heridas. At the very fall of Adam and Eve, our first En la caída de Adán y Eva, los primeros padres, if you will, hubo una ruptura relationship. en todas las relaciones. Most of all, the relationship between Más que nada la relación entre Dios y el hombre. between La relación entre man el hombre y el hombre, with other, nosotros con otros seres humanos, even with creation, incluso con la creación, and even within our own selves. e incluso en nosotros mismos. Rupture, Esta ruptura, this dividing line. esta línea divisora, There's not a true harmony. no hay verdadera armonía. Todas las relaciones han sido heridas Relationships need to y todas las relaciones tienen que of. caer bajo el dominio de Cristo. That's why we
celebrate at the end of the year es el que celebramos Christ the King. al final del año litúrgico, Cristo Rey, porque todas las relaciones deben estar sujetas al dominio de Cristo, To his kingship, to his a authority. su realeza o su autoridad. of the gospel is this: Christ is, La esencia del Evangelio es esta: el Señor es Señor, Maestro y amigo, and it is through him, with him, y es a través de Él, con Él y en Él, that the human person finds que la persona humana encuentra paz y reconciliación. Separado de Él, la reconciliación y la paz son efímeras. because of original sin. Por el pecado original, Human nature has la been naturaleza humana se ha visto herida, y Cristo, nuestro Señor, vino a sanar humanity. nuestra humanidad herida. When the priest mingles water and Cuando el sacerdote mezcla el agua y el vino en el ofertorio, en la misa, he silently says en silencio dice, y during the offertories, esto es durante el ofertorio, así que cuando with water and vean a Michael y Luke que se acercan con el agua y el vino, the priest says, by el sacerdote dice, por el misterio de esta agua y vino, come to share in the que divinity compartamos la divinidad de Cristo, who humbled himself to share quien se humilló in our para compartir nuestra humanidad. It's a silent prayer that Es una oración que el sacerdote lo dice en silencio, uno no lo escucha, a menos que uno la lea en el misal. the model of humility El modelo de is Christ the Lord. humildad es Jesucristo nuestro Señor, el modelo. In a book En un libro entitled titulado Humildad de Corazón, del padre Cajetan Mary Baragomo, Capuchin, OFM, capuchino, quote, dice, y cito, calls us Jesucristo nos llama a todos school to learn, a not aprender, miracles, no a obrar milagros, nor to astonish the world, ni a asombrar al mundo con but to be humble. proezas, sino a ser humildes de corazón. He has not called everyone to be No doctors, ha llamado a todos a que sean doctores, predicadores, sacerdotes, nor has he bestowed the ni ha concedido el don de restaurar la vista a los ciegos, raising the dead or casting out salud a los enfermos, to all. andar a los inválidos, He has called all sino que ha llamado a todos to learn from me, a aprender, aprendan de mí y sean humildes de corazón, dice el Señor. and he has given all the Y ha dado a todos el poder de aprender humildad de Él. he's given all of this Ha dado todo esto a nosotros, esta gracia. Father Cajetan. El padre Cajetan dice, Things are worthy of imitation. cosas innumerables son dignas de imitación en la vida del Hijo encarnado de Dios, But he only asks us, pero solo nos pide que imitemos humildad. Father Angelus would Padre Ángelus solía and he would say to us, predicar a menudo en este púlpito y decirnos Jesus gives cuando us estábamos en formación que Jesús nos da el ejemplo de humildad, lo que significa ser humildes. teaches us how to be Nos kind, enseña cómo ser buenos, gentiles, patient with other corteses, pacientes con los demás, pero al mismo tiempo a ser muy humildes en postración ante Dios. God is God, Porque Dios es Dios y nosotros no somos Dios. and we are totally incapable Y somos totalmente incapaces de esto por nuestro propio poder, without the transformation. sin la transformación que nos da la gracia. We are totally incapable. Somos totalmente incapaces de la transformación por cuenta propia. Este tipo de metanoia, de conversión que el Señor nos pide, que nos ordena, Grace. sin gracia, Without his divine. sin su ayuda divina. The Sermon on the Mount guides El sermón de la montaña guía la conversación acerca del resto del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. what we heard Y es lo que escuchamos la semana pasada, acerca de la ira, acerca del adulterio, acerca del divorcio, acerca de jurar falso testimonio, y hoy con respecto a la represalia. Sermon on the Mount El guides sermón de la montaña guía la conversación. and these are tough teaching Y son enseñanzas difíciles we live in today.
en los tiempos en que vivimos hoy. Y siempre han sido enseñanzas difíciles, punto. Las enseñanzas del Señor nunca son fáciles. Requieren su gracia y su ejemplo y su ayuda. One commentator says the Un Lord comentarista dice, evil. el Señor que vino al mundo precisamente para vencer el mal, aquí nos enseña una estrategia increíble. He says defeat evil Dice, by surrender, derroten el mal al rendirse a Él. conquer or triumph over evil Triunfen sobre el mal al the right way by allowing it to. ceder, al permitir que triunfe sobre ustedes. The examples that follow Los ejemplos que siguen el however, mandamiento de Cristo lo dicen claro. Sin embargo, más selflessness are required to be coraje y entrega son necesarias para ser discípulo que luchar violencia contra la violencia y mal con mal. Mucha courage and self. Mucho más coraje y entrega propia son necesarios. That's what's hard. Eso es lo difícil. Our Lord is giving us the task El Señor nos está against dando la tarea de ir en contra de lo que nuestra naturaleza humana caída suele hacer. Ofrecer represalia, buscar venganza. Eso es fácil. we all have that within us. Todos tenemos eso en nosotros. Retaliation. Buscar represalia, buscar venganza. Commentators El mismo comentarista dice que esta lógica, esta forma de pensar y de obrar puts evildoers ponen a los risk of malhechores al riesgo de ser convertidos. is saying to us Es lo que el Señor nos dice. El desafío del Señor at the pone a los que hacen el mal bajo riesgo de ser convertidos rises the whole y society dinamiza a toda la sociedad al introducir en ella el más divino de los principios, at all. la entrega propia a todo costo. After the enemy has slapped Después que el enemigo me ha abofeteado en las dos mejillas, el comentarista dice, he will have run out of cheeks to slap. ya no tendrá más mejillas que bofetear Perhaps he will be y ashamed. quizás sentirá vergüenza. And he goes on, Y luego prosigue, giving him both tunic después de haberle ofrecido tanto perhaps learn mis to have pity on my nakedness. túnica como mi capa, tendrá aprender a tener lástima de mi desnudez. Si camino la segunda milla con él, quizás esto nos dará a los dos el tiempo necesario y experiencia compartida para pasar de la animosidad a la amistad. Is asking us to Nuevamente, el Señor nos pide que vayamos en contra de la corriente, what que vayamos en contra de lo que puede ser normal, think is normal o lo que pensemos really isn't normal. que es normal, pero en realidad no es normal. Us to invite him Nos pide que le invitemos a esta relación esta relación herida para que pueda ser sanada. goes against the grain Esto va en contra de la corriente de lo que puede nuevamente ser una reacción normal a la injusticia. La injusticia es horrible, affects everybody. infecta a todos. The Lord Jesus came Y el Señor Jesús no vino sencillamente a hablar acerca de la transformación, sino a enseñarnos, nos da el ejemplo. prophet Isaiah El said, profeta Isaías dijo en el capítulo 50, el Señor I was not abrió mi oído y no remember we hear this fui rebelde. Recuerden, esto lo escuchamos el Viernes Santo. open my ear El Señor abrió mi oído y no fui rebelde. I turn not backward No my back to those who struck me le di my cheek la espalda, le di mi espalda a aquellos que me golpeaban my face y mi rostro a los que mesaban mi barba. No escondí mi rostro de vergüenza the saints ni de los escupitajos. Christ-like behavior Los santos nos dan ejemplo de un comportamiento similar de Cristo, un ejemplo even in the midst de un hombre que fue en contra de la corriente, incluso en medio de horribles circunstancias, fue el venerable Francisco Javier Bantuan, el cardenal Bantuan, en Vietnam. he was imprisoned in a Sufrió prisión en un campo de reeducación government por parte del gobierno comunista de Vietnam. and 9 of them 13 años y 9 de ellos en aislamiento en solitario. during those years he would Y write durante esos años escribió, on scraps of paper suele escribir en pedacitos de papel, prayers and meditation oraciones y meditaciones later que más adelante
publicaría. By the grace of God, Y he por la gracia de Dios of situations convirtió la peor de las situaciones a moment, en un momento de gracia. moment where the present Momento en que el momento presente se vio infundido by God's light. por la luz de Dios. He found himself in prison and Se treated encontró en prisión y tratado con castigos crueles. thing that most of the Otra cosa que la mayoría de los prisioneros podían hacer, y lo único que podían hacer la mayoría de los prisioneros es is to think about that moment pensar acerca de free. el momento en que serían libres. Nothing else. They couldn't think No about podían pensar más allá de nada happening más que eso. No podían pensar lo que estaba pasando en ellos, con ellos ni siquiera en el momento presente. Solamente eran capaces de pensar en el momento en que serían libres. Antoine. Pero el cardenal Antoine He learned to live in the aprendió a vivir en el momento presente. and he would take that present Y él and imbue it tomaría ese momento presente y lo infundiría con la presencia del Señor sin importar cuán horrible fuera. and he even E eventually incluso finalmente party of prison guards. consiguió la simpatía de la mayoría de los guardias en la prisión. Y se cuenta que la mayoría de los guardias no, al principio, ni siquiera eran capaces de mirarlo por la forma en que él solía With devolverles esa mirada, kindness, con with meekness, not mansedumbre, con bondad, nuevamente, no con venganza, no con represalia, this is what he porque esto es lo que él exudaba, patience from paciencia del Señor. he even began to Incluso empezó a instruir a los guardias en aspectos de la vida cristiana y sí, incluso les enseñó latín, about así que no se pueden quejar más de latín. he taught Él Latin. les enseñaba latín And eventually y finalmente guards would los be guardias walking around the walls caminarían por las paredes y por las chanting escaleras cantando frases en latín. Bene creatus Benedictus Salvatus Spiritus, mentes toro. mentes Dorum visitat. Did they know what they were saying? ¿Sabían lo que estaban diciendo? Ven, Espíritu Santo. The guards, the Los prison guardias de la prisión. come, Holy Spirit, Ven, Espíritu Santo, souls take up thy rest. Creador bendito en nuestras almas. Come with thy grace and heavenly aid to fill the heart. Descansa. Ven a ayudar las almas que has creado. Maybe the guards were clueless. Quizás los guardias no tenían idea de lo que estaban diciendo, pero tengo presentimiento de que les estaba enseñando no solo a repetir las palabras, sino también lo que significaban las palabras, para que sus corazones se cambien también. We wanted to close with Deseo concluir one of the con uno de los papelitos que él escribió napkin en una servilleta, that when he was imprisoned, en la que escribió cuando estaba en la cárcel. communion with people. Se trata acerca de tener comunión con la gente. Cardinal Vantuan said, El cardenal Vantual dice, convinced about something, cuando estoy tan convencido acerca de un aspecto negativo de mi vida, I sometimes sink a veces into despair. me hundo en la desesperación. I must put my trust Debo poner mi confianza en tu amor y abandonarme a ti. when I am so convinced Cuando about estoy tan convencido de algún aspecto negativo de la vida de otro, I am sometimes a inclined veces estoy inclinado a detestarlos to stay away y from a them. permanecer alejados de ellos. Then I must stop to Luego debo parar a contemplar tu amor por mí. Then he says, why do Y you dice, love me, Lord? ¿por qué me amas, Señor? When I feel disdain, Cuando me siento desdeñado disgust for my brothers and sisters. y asqueado por mis hermanos. Give me the courage to see, Dame el coraje para ver las cosas como tú las ves, Lord, and to Señor, unconditionally. y amar Only incondicionalmente. then will true Solo entonces be realized. se logrará la comunión verdadera. What brutal honesty. Qué honestidad tan brutal. Give me the courage to see Dame el coraje para ver las cosas como tú las ves, no como las vemos nosotros, sino como el Señor las ve. Nuevamente, esta transformación de la mente, esta metanoia, esta conversión de corazón,
truly need in our time. Es lo que realmente necesitamos en nuestros tiempos. No solo en nuestros tiempos, sino dentro de nuestros propios corazones, en nuestras propias mentes. Esa transformación de la forma que pensamos, cómo obramos, How we give ourselves cómo nos entregamos al Señor y unos a otros.